Mis amigos, creo que ya estamos al aire o estamos por salir. Ante todo, las campanitas de las buenas ondas. Las campanitas de las buenas ondas que suenan para desearles felicidades a ustedes, para permitirme una vez más el alto honor de compartir con ustedes estos encuentros, en algunos casos estos reencuentros, desde el Palacio Salvo. Mi agradecimiento nuevamente a Maxi Suárez, que es el que ha permitido, desde el punto de vista técnico, que esto acontezca, que podamos tener este nuevo ciclo que hemos denominado precisamente desde el Palacio Salvo, desde nuestra casa, y que nos ha permitido el reencuentro emocionante con muchísimos amigos y amigas que nos han permitido y nos permiten recrear historias maravillosas, anécdotas compartidas, vivencias profundas, diferentes etapas en la vida del país y en nuestras propias vidas. Y hoy quiero hacer especial referencia a 3 llamadas telefónicas. ¿Por qué? Porque en programas anteriores decíamos a nuestros amigos y nuestras amigas que, que saber quiénes son ustedes, desde dónde nos están escuchando, eh, creaba o facilitaba o permitía fantasear con que cada nombre es un programa, cada, cada nombre, cada carita se me aparece, cada circunstancia, es un programa especial. De tal manera que, de la misma manera como Juan Gelman decía que el tema de la poesía es la poesía, el tema de estos programas es la gente, son ustedes. Cada uno de ustedes es un programa especial o varios programas. Y por lo tanto, un ejercicio que agradezco enormemente para la memoria fiel, fundamentalmente porque esta memoria fiel nos permite ser de alguna manera testigos y vínculos entre algunas etapas de nuestro país y de otros lugares del mundo y la gente de este tiempo. La gente de este tiempo que no necesariamente son los más jóvenes, porque en nuestra audiencia, por suerte, gracias a Dios, tenemos amigas y amigos de todas las edades y de todas las vivencias y de todas las disciplinas y además enriquecidos por visiones diferentes de la vida y por actitudes filosóficas, culturales y hasta políticas diferentes. Y esto es lo que nos permite enriquecernos como personas y es lo que de pronto alguna gente no entiende porque todavía estamos en algunos sectores viviendo el infantilismo, como decíamos el otro día, de matiné, desde el punto de vista político, que hace que lamentablemente pensemos, o pensen algunos, que los que están de mi lado son una maravilla y los que están enfrente son los enemigos. Esto lamentablemente lo estamos viviendo demasiado cerca en la República Argentina, en Buenos Aires, ciudad que queremos históricamente porque las provincias del jefe están allá todavía y siguen sufriendo el centralismo porteño al cual nos oponíamos o el jefe se oponía. Naturalmente que también pasa con el interior del país en la medida en que el interior de la banda oriental también de alguna manera enfrenta a una Montevideo que sigue siendo con ondas expansivas de aquel colonialismo cultural, representantes de cierta gringuez cultural que nada tiene que ver con esa revolución que surgió precisamente del interior, desde aquella admirable alarma que sigue todavía sonando y que a diferencia de la Argentina, precisamente la revolución surge de la capital hacia afuera y no como en la banda oriental que es de afuera hacia la capital. Y las 3 llamadas a las que hacíamos referencia al comienzo de la charla fueron de hoy. 2 llamadas que recibí y una que realicé en esta
utilización maravillosa de la tecnología en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de pandemia. Recibí dos llamadas de dos amigos de diferentes posiciones, de diferentes lugares, pero que me trajeron realmente ilusión de reencuentros y también ilusión de proyectos, de hacer cosas juntos en este proceso de integración. La primera llamada que recibí fue de nuestro hermano del alma, compañero de tiempos duros y de los otros, Alberto Jiménez, más conocido por Alberto Zapicán. Alberto Jiménez estará en alguna cédula que ya ni siquiera él sabe dónde está. Pero Alberto Zapicán, aquel grito salvaje de Alberto Zapicán, del cual hablamos hace escasos días con el editor de su primer disco, Carlito Firpo, Alberto llamó para decirme que está con nosotros en estos programas de martes, de jueves y de sábado por Facebook, y que sentía un enorme gusto en hacerlo y, en fin, y ciertos honores que yo recibí porque es cierto, pero que fundamentalmente, más que vivirlos, los vivo yo en la seguridad de esta cercanía. La otra llamada fue la del nuevo embajador en la República Argentina, con quien no hemos podido comunicarnos personalmente, pero que estamos en contacto telefónico y que desde la embajada, una de las primeras llamadas fue la que con tanto gusto recibí, el pájaro Enciso, Carlos Enciso, ex intendente de Florida y actual representante de los uruguayos ante la República Argentina. Inmediatamente me acordé de su antecesor, el querido amigo el doctor Héctor Lescano, el negro Lescano, con quien presentamos precisamente en la República Argentina, y con nuestro querido amigo comunicador Miguel Cabrera, el viejo de los yuyos, que es una ironía porque es el de los yuyos pero no es viejo, un libro a pura vida y otras milongas en la residencia, con la presencia de queridos amigos, con la presencia, bueno, de hermanos, también de nuestro Alfredo Citarrosa, como ni más ni menos que Tarragó Ross, y bueno, qué sé yo, y otros amigos del arte, del espectáculo, famosa voz del binomio tan querido de Piazzolla y Ferrer, Amelita Baltar. Pero me acuerdo sobre todo de Antonio Tarragó Ross, porque con él en esa oportunidad revivimos enorme cantidad de experiencias relacionadas con nuestro Alfredo Citarrosa. Y la otra llamada la realicé yo, porque hoy estuve escuchando en el programa de Jaime Clara, en la tarde de Sarandí, a mi amigo y querido hermano de tanto tiempo también, con quien hemos compartido unas barras las barras pensantes o sentipensantes desde mi punto de vista, que siempre recuerda a Ricardo Artola y que Boris Fangola, hablando sobre Ringo Starr, sobre el cuarto Beatle. Entonces, 3 llamadas telefónicas que me revivieron enorme cantidad de experiencias compartidas. Alberto Zapicán, su vínculo profundo con su patria de sangre, con los charrúas, su compromiso con el arte, yo diría en todas sus disciplinas, pero también un hombre fiel testigo de su tiempo y protagonista de su tiempo, que no quedó en la mera especulación intelectual o mirando por la ventana las cosas que hacían otros, sino que se integró a la vida con errores, con aciertos, con éxitos, con fracasos, pero viviéndola profundamente, que es lo que de alguna manera reafirma mi profundo respeto por la gente que no solamente teoriza sobre la vida
o tiene, como decíamos el otro día, sobre los zapateadores de malambo, teorías sobre cómo zapatear malambo, sino que además zapatea malambo. Y con Boris Faingola el agradecimiento de una actitud que yo creo que nos puede enriquecer desde otras ópticas. Hemos dicho muchas veces que nosotros estamos permanentemente preparándonos para un partido que algún día jugaremos o no, pero que de alguna manera la vida nos está enriqueciendo con la experiencia de vivirla, de compartirla, eh, en diferentes áreas. Es decir, de pronto estamos recibiendo información, capacitación, formación en diferentes áreas, en un área cualquiera de la vida, y que no nos damos cuenta de que eso que no tiene nada que ver con otra área puede estar enriqueciéndonos cuando el día que podamos o que debamos ser protagonistas de otra disciplina completamente distinta a la que de pronto nos está formando. Y luego, eso ya hablaremos sobre Boris y su actitud, del hombre culto, del hombre informado, no del hombre que acumula conocimientos en la memoria, cualquier maquinita lo hace mejor, del hombre que acopia información, que opina sobre los hechos y que además tiene por su propia formación e información una actitud de profundo respeto hacia los mismos y hacia quienes se dirigen. Así que mi agradecimiento también a Jaime, el colega Maragato, por la ocurrencia, la actitud de llamar precisamente por un nuevo cumpleaños del batero de los Beatles, alguien que no solamente participó en aquel concurso histórico, sino que además sigue enriqueciéndose y enriqueciéndonos con su visión sobre ese fenómeno fantástico y mundial que han significado los chicos de Liverpool. A propósito de Liverpool, mi saludo reiterado al negro Lescano, entre otros liverpuleses que conozco. Y la otra llamada fue la del embajador, como les decía, Carlos Enciso, porque habíamos charlado la posibilidad de que desde nuestra integración a la Academia Nacional del Tango de la República Argentina pudiéramos realizar algunas de las actividades que inclusive en su momento también lo hablamos con el doctor Lescano, un embajador de la integración, sin duda, y que me apena enormemente que haya vuelto de esa tarea tan intensa que tuvo como embajador en la República Argentina y que no haya tenido, por lo menos yo no tengo conocimiento, que haya tenido un reconocimiento importante por parte de nuestra ciudadanía, de nosotros, por la tarea desarrollada en la integración de la cultura del Río de la Plata. 3 llamadas telefónicas que en algún momento me hicieron pensar, bueno, pero solamente hablando de ellos podemos realizar este contacto de esta noche tan fría, de este día tan jodido. Estamos teniendo un ciclo, una serie de días realmente donde estamos sintiendo, por lo menos yo estoy sintiendo mucho el frío y bueno, y mis familiares y amigos también. De tal manera que, bueno, las campanitas de las buenas ondas entonces, para desearle una feliz tarea en la representación diplomática uruguaya de la República Argentina, a Carlos Enciso, al pájaro. El agradecimiento a Boris, que ya hablaremos sobre de qué actitud asumió recordando a Ringo Starr, precisamente por no ser de los grandes nombres, de los dos grandes nombres, ¿no?, del grupo de los Beatles, y cómo el manejo que tuvo de esa información y de su vastísimo conocimiento sobre los Beatles nos va a permitir, creo, sin duda, tener una actitud parecida en el análisis de otros hechos, porque como decíamos hace un rato, nada está separado de nada y todos estamos aprendiendo de todos todo el tiempo. Por eso retomo el espíritu
de programas desde la vieja y querida Cofradía de la Luna a otras propuestas radiales, incluso televisivas que hemos tenido, pero fundamentalmente las radiales y las nocturnas, que es lo que es la esencia de alguna manera de lo que estamos viviendo en este reencuentro, en este ciclo desde el Palacio Salvo, y que nos permiten de nuevo sentir que en mucho o en poco estamos siendo o estamos queriendo ser útiles a la comunidad a la que pertenecemos. Y estamos siendo útiles. Siento que hago falta, decía el Flaco Citarrosa en Guitarra Negra, y todos hacemos falta porque nadie tiene la verdad en el puño, por más que algunos crean que la tienen, y por lo tanto nuestro crecimiento como personas y como comunidad depende de cómo asumamos la docencia permanente en esa actitud que reafirma aquello que tantas veces hemos dicho, que los grandes maestros son aquellos que no dejan de ser alumnos nunca, que siguen aprendiendo siempre. Y lo hemos aprendido de grandes docentes, entre ellos mi queridísimo amigo don Rubén Lena, a quien hoy también saludo y abrazo fraternalmente donde esté, porque le debemos mucho, no solamente en su actitud de docencia en las aulas, sino también de docencia en las canciones. Bueno, salud hermanos, ojalá que estas palabritas puedan significar cierta tibieza en esta noche tan fría para algunos, y también porque son reuniones bolicheras, es decir, no les entienden aquellos que no las han tenido de pronto, pero quienes hemos tenido la oportunidad de crecer junto a los hermanos, de aprender de los maestros, de estar permanentemente atentos para recibir las lecciones, a veces hasta silenciosas, que nos daban los grandes maestros, pero también los seres ignorados, los grises, los uno más entre todos, que de pronto con una actitud aparentemente mínima nos estaba transmitiendo grandezas que por ahí tendrían que hacerlo a los que les pagamos para eso y a veces no lo hacen. La primera llamada entonces, mis queridos amigos. Alberto Zapicán. Lo conocimos hace muchísimos años allá en el viejo galpón de la calle Mercedes. Él estaba trabajando en escenografía, ya hacía aquellas cabañas maravillosas con un físico privilegiado, con una fuerza notoria, con una belleza personal además, que de alguna manera trasuntaba también su belleza interior, sus ojos, su barba. Es una especie de visión como de un Cristo moderno, y la actitud de solidaridad y de amor hacia la gente, de alguna manera yo lo veía como un personaje que podía simbolizar de una forma la imagen que por lo menos yo había recibido de aquel ser que, hijo de Dios o no, ejercía permanentemente la enorme misión del amor en tiempos duros, en tiempos duros. Del amor, esa palabrita que a veces nos cuesta pronunciar y sobre todo que nos cuesta ejercer en estos tiempos donde supuestamente quien habla del amor es un ser trasnochado, un descolocado. De la misma manera como me han dicho, ¿por qué insisto tanto con Artigas? Fundamentalmente porque en una versión o una visión que poco tiene que ver con la tarjeta postal o con la pinturita a colores que hemos recibido o que recibimos hasta desde de las hojas escolares. Y bueno, será porque creemos que no hay generación espontánea y que todos de alguna manera venimos de un proceso cultural, y en la medida en que hemos recibido esa concepción de la vida, nos vemos en la obligación de transmitirla, especialmente en este tiempo, fundamentalmente para nuevas generaciones,
que por ahí no encuentran en el desarrollo tecnológico, por más que siga siendo asombroso, las respuestas a sus interrogantes, a las eternas interrogantes de los hombres. Los conocimos en Legal le decíamos, y recordamos, entre otras cosas, que fue el que construyó la claraboya amarilla, aquel boliche fantástico de Flaco Rosa, y además realizaba aquellas cabañas, como les decía, fundamentalmente en el este, pero era alguien que había venido del ejercicio pleno de lo que entendía justo. Para mí en esa época, la visión de un Quijote que había participado incluso en los inicios de un movimiento de acción directa cuando ni siquiera tenía nombre, el Movimiento de Liberación Nacional, y que allá andaba por el tiro suizo de Colonia, y también como secretario de actas de la UTA de los Cañeros de Artigas. Imagínense qué secretario de actas podía ser y qué actas podían tener las asambleas de los cañeros. Desde ahí en adelante, no solamente el hombre del arte, el hombre del canto, el hombre que transmitía los valores de los charrúas, de su familia charrúa, de sus padres, de sus abuelos, los valores incluso de los silencios charrúas, de esos charrúas que tenemos un monumento de ellos, que recordamos que los llevaron a Francia para exhibirlos, pero que poco hablamos del genocidio charrúa, a pesar de que hemos aceptado que nos digan charrúa, sobre todo desde el punto de vista deportivo, futbolístico, y que si bien hablamos, y con razón, del holocausto judío, tampoco hablamos del holocausto armenio, por ejemplo. Y el otro día en una reunión con el maestro Álvaro Gopián, donde estaba Perico Pertón y nuestro admirado poeta José Arenas. Dicho de paso, José, te felicito porque el programa que hiciste, los programas que haces sobre los temas del tango son realmente fantásticos. Pero recuerdo muy especialmente el último, que está relacionado con un tango de mi otro querido amigo, el Cristo Olivera, realmente fantástico. Así como lo que hiciste con Romance Rocha de Gabriel Núñez Rótulo, que es realmente excepcional, fundamentado, explicado, con una actitud de gran conocimiento, que de alguna forma es la coincidencia con lo que yo quería expresar, de quien hoy vamos a recordar como un gran conocedor de los Beatles. Entonces estamos mezclando cosas que aparentemente son de diferentes bolsas, pero todo está relacionado y nada está separado de nada. Y como les decía, no solamente Alberto era un pintor, era un hombre de la construcción de cabañas, muy relacionado con la madera como elemento de nobleza, sino que además también tenía, y, y de alguna forma participamos de las vivencias, un taller fantástico, un bolinazo allá en el conventillo de Gaboto y Paysandú. Y acá aparece otro hermano de la vida, Alberto Mastra, con su obra sobre Yo tomaba el tren del norte para ver a mi consorte en Gaboto y Paysandú. Y en ese conventillo fantástico, maravilloso, que por supuesto tenía puertas abiertas, sin llave, entraban los vecinos y llevaban lo que necesitaban. Y de la misma manera nosotros íbamos a buscar la hierba que no teníamos, o el primus que se le había llevado doña Rosita para la pieza 7. Y entonces, en esa vivencia profunda del arte y el conventillo, y la vivencia de lo popular, recuerdo ahora también con tanto cariño
sin la tarjeta postal colorida del sur del medio mundo, ¿no? Recuerdo a su gente, a, a su, a su madrina, eh, al gitano, pero ese documentillo de Gaboto, en ese taller y bulín y casa de Alberto, era una de las, es, sigue siendo todavía una vivencia que agradezco profundamente, entre otras cosas porque me permitió la convivencia entre eso, entre esas cosas que aparentemente estaban tan separadas por parte de algunos, ¿no? Los culturosos, de la cultura, del arte por un lado y de las esencias populares por otro. ¿Qué tenía que ver entonces un pintor de más alto nivel como Alberto con la doña, ¿cómo se llamaba? Doña Rosita, creo, o los demás personajes del conventillo? Bueno, tenían todo que ver, porque la vida es una sola. Y qué equivocados aquellos que la parten y la reparten en chacritas, ¿no? Ese mismo Alberto Jiménez que capaz que ni se acuerda, Alberto Zapicán, que nos encontramos o quedamos de encontrarnos una tardecita en una de los boliches de alrededor de la universidad, el Gran Sportman, y cuando entro él iba saliendo, aquel boliche largo hacia el fondo, ¿no? Y cuando lo voy a saludar me dice que no con los ojos, me doy cuenta de que algo pasa, no permite que lo salude y me estaba salvando la vida porque ahí se lo estaban llevando, una de tantas veces que se lo llevaba por sus actividades políticas. Ese que aparece por allá por Chile, por supuesto, preso político, hombre de la comunicación, creador de aquella guitarra fantástica tras las rejas, aparece por Chile y un día está en la Peña de los Parras, ahí conoce a Violeta y es el hombre que de alguna manera, a través del afecto de Violeta Parra, le permite a esa creadora fantástica eh, lo que crea y lo que ofrece, lo que aporta el amor, el afecto para las almas, que es ni más ni menos que el rejuvenecimiento, que es el volver a los 17, que es el sentir de alguna manera el agradecimiento al Albertío, el huevón, y es también el compañero en sus artesanías, en su cerámica, en su vida, hasta estar allí eh, el día que Violeta, la Violeta de los Andes, decide irse de esta vida, y así aconteció. Y volvió, y en ese regreso nos reencontramos una vez más con la riqueza de la cercanía de otra mujer fantástica, y Lupita, quien desde aquí hago sonar la campanita de las buenas ondas, por su afecto, por su cuidado, por cómo el nombre de todos nosotros, de pronto sin saberlo, le está ofreciendo la calidez que necesita todo ser humano cálido, como Alberto Zapicán. Así que a Lupita y Alberto mi agradecimiento, mi abrazo fraterno, la historia de una vida realmente novelesca, la construcción de su casa fantástica ahí cerca del peaje, la creación de un ámbito de calidez artística y humana que, como hoy me reafirmó, eh, alcanza con ir y abrir la puerta que siempre está abierta o entreabierta, sin avisar, como lo hacemos los familiares, de los reencuentros de los amigos y de la familia. Así que, en primer lugar, el agradecimiento a la llamada que recibí de Alberto Zapicán, el agradecimiento por su vida, por su cercanía, por su fraternidad, simplemente para transmitir además a nuestra gente la calidez de nuestros amigos, de nuestra audiencia.
que solamente aquellos que tienen esa calidez la entienden, ¿no? Por eso estamos juntos. Por eso son los martes, los jueves y los sábados lugares de reencuentros. Viejos boliches, recreados, casas que ya no tenemos, familia que ya no tenemos, amigos, tantos que se nos han ido, y que entonces todo eso que ya no tenemos lo volcamos en el reencuentro con los que tenemos. Y no son pocos, son muchos, lo que hace que sintamos la enorme alegría y el compromiso de tenerlos, pero también la reiterada sensación de dolor y de orfandad cuando se nos van, porque cada pocos días tenemos el saludo para alguien que se nos está yendo, se nos está mudando para el corazón. La otra llamada la hice yo y se la hice justamente, como les decía, a Boris Faingola, que hoy los estuve escuchando en el programa de Jaime. A propósito de Jaime, hay acabo de tirar el celu, hay un poemita que le dediqué a Jaime porque nos encontramos en el viejo Funfún. Y me importa decirlo, si ustedes me permiten, porque tuve la noticia a través justamente de la barra pensante, o sentipensante, como decía Galeano, que es mejor, que está reabriendo, que reabrió, y bueno, y Javier y Alicia y los amigos de la barra nos dijeron que efectivamente hay Funfún de vuelta. Y hay un poemita justamente en el libro que presentamos también ahí en la embajada uruguaya en Buenos Aires, con Enero Lescano, que se encargó de ello nuestro querido amigo Miguel Cabrera y Pilar, a quien tanto le agradezco porque viajamos juntos. Se llama Una noche en el Funfún. Si me permiten, se lo voy a leer. Al lado, digo, está dedicado a Gonzalo, Gonzalito, el heredero de esa leyenda, y a Jaime Claro. Al lado, digo, abrazado a la belleza, mi hijo tiene hoy claridades de piano. Lluvia de luna finita en sus cabellos brillan en la noche como hilitos de agua. Y una uvita dulce del funfún aroma las palabras como un dorado fruto del verano, mientras escribo un verso en clave de milagro, y con Lucho y con Bordón, Ricardo canta un tango. Una muchacha que sonríe en su paz es como un barco, como un sueño de amor de azul y alado. Montevideo estira sobre la mar su manto de cristal bordado de palmeras y naufragios. Entre las risas y copas bolicheras pareciera ya nunca más un adiós o un desencanto de gris azul pintado. Ya nunca más las penas del olvido, ni la fría vergüenza de haber sido, o lo peor, que es el dolor de ya no ser, como canta Gardel desde el retrato. Ese retrato que dedicó al Funfún y que lo tienen allí como una reliquia histórica y cultural para nuestro orgullo, quienes desde la época del viejo López somos habitués a ese lugar, porque claro, porque de alguna manera representaba lo que tantas veces hemos dicho sobre los boliches montevideanos, donde iba la gente, donde iban los personajes, donde iban los artistas, donde los políticos. Ya conocía a Edo, a tantos amigos allí, y a los cronistas, a Peloduro, a El Laco Domínguez, los colegas de los diarios, los colegas veteranos, de los cuales aprendíamos permanentemente todo y seguimos aprendiendo, las personalidades de la cultura, los poetas, aquellos que tú habías, Don Paco Espino, los tipos que uno había leído y de pronto
aquel que fue capaz de crear los personajes de Sombra sobre la Tierra, estaban ahí y podías hablar con ellos y poder eh, meterte en la intimidad de una obra fantástica como la obra de don Paco Pínola, por ejemplo, ¿no? Bueno, el asunto es que estaba en el programa de Jaime Clara, el también ilustre Maragato, junto con Antonio Pipo, entre otros amigos, a quien saludo porque sé que está en nuestra sintonía. Eh, y, el motivo era porque cumplía 80 años el batero de los Beatles, Ringo Starr, que no era, como decíamos, como dijimos hace un rato, de las figuras principales, las brillantes, y del cual hemos recibido precisamente las dos versiones que hoy manejó con tanta sutileza y con tanto conocimiento Boris Faingolla. El hombre de los libros, el hombre que le duele, el tema del libro como un elemento vincular, como un elemento de crecimiento personal y colectivo, con toda esa historia de la pandemia y la nueva tecnología, que de alguna forma hay gente que prefiere leer el libro en esta pantallita, cosa que nosotros jamás, porque el objeto libro, la sensación del libro en la mano, el olor del libro, el abrirlo, el cerrarlo, el abrirlo en cualquier página para ver qué te está diciendo el libro, todas las cosas del el ritual del encuentro con el libro y con el mundo a través del libro, eh, que yo lo recordaba porque era uno de los vínculos que nos permitía escaparnos de aquella aldea pequeña, chiquita, de aquella Rocha, de aquellos años de nuestra infancia, a través del cine y a través del libro. Pues bien, ese Boris Fangola manejaba la información que tiene sobre los Beatles de una manera, yo te diría, hasta elegante. Y no es minimizar, todo lo contrario, yo creo que eso, decir elegante es una forma de manifestar también un elemento importante en el vínculo social que de la misma manera como a Boris le duele el libro, la ausencia del libro, por lo menos de aquella industria del libro que teníamos, a nosotros nos duele también la falta de la elegancia. La falta no solamente de la elegancia física. El otro día explicábamos que nosotros nos formamos inicialmente en la televisión y por lo tanto teníamos que dar, el compromiso era dar lo mejor de nosotros mismos, sabiendo, como seguimos sabiendo, que tenemos poco para dar. Pero bueno, los que tienen su mucho no lo dan, entonces bueno, los que tenemos nuestro poco estamos comprometidos a hacerlo. Y la elegancia no solamente es una actitud hacia los demás, de respeto hacia los demás, de hacer lo mejor que tenemos, por poco que sea, sino también de vestirnos para los demás. Porque es una actitud que está diciendo que tú me importas. Si yo vengo a encontrarme contigo y no me preparo para hacerlo, te estoy diciendo ya, aunque no te hable, de que no me importás, o que me importás poco, o nada. Yo me preparo para hablar contigo, de la misma manera como aprendimos desde chicos que cuando íbamos a visitar a alguien nos teníamos que vestir para ir a la casa de alguien que apreciamos y que nos aprecia. Eso mismo lo manifestamos ahora con la gente, porque la falta de la elegancia en muchas oportunidades lo único que manifiesta es la falta de calidad humana, la falta de afecto, el dale que va, el segual de Minguito, ¿no? Y no es igual, no es de la misma manera como no es igual cuando quieres hablar con una chica en un boliche, los viejos encuentros bolicheros, tú te ibas como un zaparrastroso, no, la idea era tratar de ofrecer la mejor imagen y decirle, tú me importas, enrochece, tú me importas. Es lo mismo y la misma actitud que debemos asumir de elegancia frente a todas las cosas, me parece. La elegancia es algo más que un asunto frívolo, formal. Elegancia es una actitud, es una actitud. Y esa actitud
es la que hoy manifestó Boris Faingola en el análisis del hecho artístico y personal de Ringo Starr. ¿Y por qué me importa hablarlo con ustedes? Por muchas razones. En primer lugar, insistimos por eso, porque la cultura no es acopio de información. Con un poco de memoria y recordar las fechas alcanza. No, eso es lo que nos han hecho creer los culturosos. La cultura es otra cosa. Es además la interpretación de los hechos. Disculpe. La interpretación de los hechos lo suficientemente amplia esa interpretación como para que tú te puedas enriquecer, te identificas con una posición o con otra. Y acá viene el manejo que hizo Boris sobre la figura de Ringo Starr. Porque por un lado le decía que era un batero más y que el menos importante de los Beatles, y que además podía estar ahí. Lo explicó además porque el batero anterior es un personaje de alta competencia. Y eso me hizo acordar, porque era fachero, porque le quitaba a las novias y porque le quitaba protagonismo a las estrellas de los Beatles, ¿no? Fundamentalmente a las dos importantes. Y me hizo acordar algo que alguna vez me contaba Lágrima Ríos, otra hermana de la vida, a propósito de que Gardel, ella lo había visto de muy niña, a un Gardel que había llegado al conventillo donde vivía, allá en el sur, porque lo que yo el otro día se los conté, creo, y me entró la duda si era Alberto Mastra o si era otro guitarrista, pero que claro, vino Gardel con sobre todo claro, sobre los autos brillaban, era un acontecimiento que en el barrio apareciera este personaje fantástico de Carlos Gardel. Estaba necesitando un guitarrista y fue a la pieza 7 para buscar, este, para ver, para escucharlo al guitarrista. Y este loco hizo todo, te puede imaginar, se rompió todo para mostrar todo lo que sabía tocar. Y además era zurdo, así que a lo mejor él podía ser Mastra, pero no sé. Y entonces Gardel le dijo, mira, pibe, no, vos tocás demasiado bien y además sos zurdo, ¿quién me va a ver a mí? El producto soy yo. Y de alguna manera lo que planteaba Boris en el análisis de la incorporación de Ringo Starr a los Beatles era porque no era competitivo con las dos grandes figuras, que no le iba a sacar las novias, que no le iba a sacar el aplauso. Y entonces durante mucho tiempo mucha gente pensó que no importaba Ringo Starr, que podía estar cualquier otro allí, porque su función era esa, no joder. Pero que luego con el tiempo hubo gente que obviamente se dio cuenta de que era un buen músico. Y Boris decía con mucha razón que a él le importaba la opinión inicialmente de los bateros, es decir, los músicos que tocaban el mismo instrumento y que esa opinión, por ser de un personaje que manejaba la técnica de la interpretativa de la batería, que le importaba mucho más que la opinión subjetiva de alguien que podía de pronto no gustarle a Ringo Starr. Porque acá viene la frontera imprecisa entre lo que el hombre o el personaje ofrece desde el punto de vista artístico, por ejemplo, político o lo que sea, y el ser humano. Hay gente que logra esa cosa maravillosa que es la coincidencia entre la admiración y el afecto. Pero hay otros que no. Hay otros que tú de pronto los admirás profundamente como artistas, pero por ahí no tenés vínculo desde el punto de vista humano, personal con el hombre, o con la mujer. Y en el caso de Ringo Starr, el análisis de Boris nos llevaba a pensar en que a veces hacemos eso con otras personas y con otras disciplinas y que estamos cometiendo enormes errores al no discernir esa a veces sutil diferencia que existe entre la propuesta artística y el ser humano, entre el arte y las circunstancias de quien lo ejerce. Esto nos pasa con el arte, con Ringo Starr, pero también nos pasa con otras actividades, donde de pronto nuestra opinión notoriamente está manchada o marcada por la subjetividad que nos produce el hecho o el personaje. De pronto nuestra subjetividad
no coincide con la objetividad del hecho desde el punto de vista artístico, político, cultural. ¿Me explico? Es decir, eh, me pareció interesantísimo el análisis que hacía Boris, porque no solamente servía para el estudio del supuestamente menos importante, el cuarto Beatle, sino que nos servía para darnos cuenta de que eso que la gente hace con Ringo Starr, que era o admirarlo por un lado sin importarle si era bueno o malo, o no, o negarlo de entrada porque era muy más importante John o George. ¿Me explico? Eso es lo que yo quiero agradecerle a Boris, porque una vez más nos enseñó que todos aprendemos de todos y que esa actitud que la gente ha asumido livianamente frente al músico Ringo Starr y al ser humano, nosotros lo hacemos muchas veces y en Uruguay lo estamos haciendo demasiado seguido y eso me preocupa muchísimo respecto a figuras políticas, a figuras de la comunicación, a artistas. ¿Cuántas veces tú te das cuenta de que lo que el tipo está diciendo de ese presidente o de ese opositor o de ese líder de la izquierda o de la derecha o del arriba y abajo, más que un análisis político de lo que hace y de lo que sostiene, es si le gusta o no le gusta? Y no es un análisis en serio, porque es un análisis, yo te diría, casi cinematográfico, de película de matiné, los buenos y los malos. Lo hablamos ya en el programa anterior y le agradezco muchísimo a Boris que me haya permitido enriquecerme de nuevo y hacer sonar de nuevo las alarmas frente a algo que nos está pasando. Le ha pasado a Ringo Starr y nos pasa a todos nosotros, que de pronto no estamos enriqueciéndonos con el diálogo con quien de pronto piensa diferente a nosotros, sino que estamos embruteciéndonos con la proyección de tribalismo de carácter cultural o político, o filosófico, o artístico. Y eso está mal porque estamos acrecentando la brecha entre las oposiciones. Hoy estaba escuchando una radio argentina, o varias, y sentía de nuevo el orgullo de formar parte de la comunidad uruguaya a la que pertenecemos, oriental, de la banda oriental a las otras provincias artistas, porque sin duda alguna que estamos teniendo cada vez más diferencias notorias con un sistema político emputecido como hay en la República Argentina, embrutecido como hay en la República Argentina, peligrosamente fascista, de derecha y de izquierda. Porque resulta que ahora estoy escuchando los mismos argumentos por parte del gobierno que escuchaba por parte de Macri respecto a que había una conspiración de los colegas, porque ahora también son los periodistas los culpables de las cosas, como está pasando en Uruguay. Y eso me preocupa muchísimo. Maten al mensajero. No me gustan las cosas que están diciendo. Y entonces es un opositor porque forma parte de una conspiración, porque es una organización para delinquir, que está acorde, en consonancia con los políticos de la oposición. Pero también se lo oí decir a Macri y se lo oí decir a otros cuando estaba en el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? No nos gusta que nos objeten, no nos gusta que nos critiquen, no nos gusta que estén en contra. A mí tampoco, siempre y cuando no haya fundamentos. A nadie le gusta que te digan cosas que no son ciertas. El asunto es cuando te dicen cosas que son ciertas y que por ahí te sirven para darte cuenta de que a lo mejor le estás agarrando el ricochazo. Alguna vez también, el Chino Fon me dijo una vez, otra barra maravillosa, que también amigo de Alberto Zapicán, me dijo, loco, fíjate a vos lo que estás diciendo porque mira que veo muchos enemigos que te están aplaudiendo. Y yo pensé, pero qué cagada estar diciendo que mis enemigos me aplauden. Esas son las cosas que yo agradezco a la gente que me sigue enseñando cosas. Y en esta oportunidad a Jaime, que invitó a Boris, y a Boris, que aceptó la invitación de Jaime.
para hablar de Ringo Starr, el supuestamente menos importante de los Beatles. Y sin embargo, para mí significó hoy, y lo quería transmitir a ustedes, el más importante de los Beatles. ¿Por qué? Y porque me estaba permitiendo, después de tantos años, ahora a sus 80 años, me estaba permitiendo tener una concepción de la vida más rica por ese mismo análisis que Boris Fangola hizo sobre el arte de Ringo Starr y la persona de Ringo Starr, que durante mucho tiempo aparentemente aceptó ese rol que le habían dado en el grupo hasta que por suerte pudo manifestar su arte, el que estaba opacado por esa función que era supuestamente la que le correspondía, que para ellos lo habían contratado, para no ser nadie, para no joder, para no molestar, para no quitar las novias o quitar el protagonismo. Eso que hoy escuché sobre Ringo Starr y que se lo transmito a ustedes con el mayor cariño y con el mayor afecto, ¿no le parece que es lo que sucede muchas veces con nosotros mismos? Con el análisis de los acontecimientos políticos del Uruguay, de un Uruguay del cual debemos sentirnos altamente orgullosos. Insisto, hoy estamos siendo ejemplo en el mundo, pero además también en la República Argentina, donde están haciendo exactamente lo contrario, donde están descalificando al otro porque es oposición o porque no coincide con mis planteos políticos. Y lo estamos teniendo acá entre nosotros. Y yo veo que estamos gastando demasiada energía en estar en contra y no en darnos cuenta de que inclusive hasta la actitud que asumió el Frente Amplio como oposición encarando los diferentes temas de la ley de urgente consideración fueron de altísima responsabilidad política, porque no se opusieron así en una negativa por el solo hecho de estar en la oposición, sino que fueron analizando tema por tema y plantearon asuntos que fueron muchos incorporados a la nueva legislación. Eso es de un nivel de político que me enorgullece, entre otras cosas, porque veía que le estaban errando el bizcochazo y que, obviamente, después de 15 años de estar en el gobierno y con mayoría parlamentaria, le costaba muchísimo asumir el sacudón de la derrota y su posición diferente a la que durante 15 años tuvo como partido de gobierno. Y eso es un proceso que habla muy bien de los uruguayos, muy bien de los uruguayos. Habla bien del Frente Amplio por la actitud que tuvo ante el tema de la ley, pero además también muy bien por parte del gobierno por asumir una actitud de escucha y de discusión política. Fueron horas y horas, días y días, pero nosotros salimos como país enriquecido por ese enfrentamiento con fundamento, con fundamento, porque lo increíble es que aquellos que plantean lo que desde el fondo de la historia Bartolomé de Algo planteó y Martín Fierro y los gauchos que luchaban contra las injusticias, terribles injusticias de la tierra purpúrea, manchada por la sangre de los hermanos, y por el autoritarismo de quienes mal ejercían sus funciones y sus jerarquías, eso mismo de cantar con fundamento muchas veces no lo hacen en la discusión política. ¿Por qué? Porque pasa como el caso de Ringo Starr, que aparecen las subjetividades más marcadamente que los fundamentos, como para poder decir, como en caso de Ringo Starr, por qué era un mal músico o por qué era un buen músico. Por qué se confundían los roles. Y la gente entraba con una facilidad brutal en esa cosa pequeña, chiquita, a opinar en función de su subjetividad y no con ese distanciamiento necesario como para poder analizar eh, sin, no sin pasión, sin apasionamientos vanos y añudos, los hechos que merecen ser analizados.
Porque los análisis, no digo que no tengan pasión, pero tienen que tener justicia. Y la justicia pasa por el manejo de la información, el manejo responsable de la información. La otra llamada, ¿cómo andamos? Ahí andamos, ya nos está yendo el tiempo. La otra llamada la recibí de parte de Carlos Enciso, del Pájaro Enciso, en el ejercicio ya instalado como embajador uruguayo en la República Argentina. Como les decía, teníamos y tenemos una lindísima relación con el doctor Lescano y habíamos planteado algunos temas que podían servir para su tarea de compromiso de ser el embajador de la integración, como lo fue, y como supongo que también lo va a ser en una continuidad de la obra de Lescano, el embajador Enciso, el ex intendente de Florida. Y entonces, como académico correspondiente de la Academia del Tango de la República Argentina, habíamos hablado con su presidente Gabriel Soria, con algunos de sus integrantes, respecto a realizar actividades conjuntas del tango entre Buenos Aires y Montevideo y Buenos Aires. Fue planteado en aquellos años donde miles de personas venían a Buenos Aires por el tema del tango, desde todos los lugares del mundo. Y yo decía, si el Río de la Plata es un callejón de agua con dos esquinas de tango, que son Buenos Aires y Montevideo, ¿por qué no vamos a trabajar para que, aunque sea un 1%, mirá lo que estoy diciendo, no estoy pidiendo ni el 2, ni el 3, un 1% de las personas que venían a Buenos Aires por el tango cruzaran a la otra esquina del tango? Pero para cruzar a la otra esquina del tango teníamos que convencer a los uruguayos de que somos la otra esquina del tango. Y no, como algunos creen, volvemos al caso de Ringo Starr, que somos la única esquina del tango. Porque hicimos, yo qué sé, Garufa, en el barrio de Mondiola. ¿Me explico? O no somos ninguna esquina de tango. Porque Buenos Aires es Buenos Aires y nosotros somos chiquitos. Ringo Starr. Gracias, gracias, Boris. Por lo tanto, un 1% que viniera a Montevideo por Matos Rodríguez, por ejemplo, por la comparsita, que pudiéramos llevarlo a San José por los Canaros, que pudiéramos de alguna manera hacer un itinerario, una ruta del tango, para ofrecer algo. Porque si no es fun, ¿qué teníamos? Teníamos una propuesta que no sé si seguirá, supongo que no, que se llama el Milongón, que era una propuesta for export, livianísimo, para turistas desinformados. No estoy negando el aporte que hizo, porque no había nada. Pero no era una propuesta como para gente que que viajó desde el mundo a Buenos Aires y que cruzó de Buenos Aires a Montevideo. Entonces, todas esas cosas estábamos hablando con la Academia del Tango y con el embajador. Y ahora lo replanteamos para poder continuar tareas que nos pueden ser muy beneficiosas desde el punto de vista del turismo cultural. El turismo como hecho cultural de integración y de desarrollo, del cual ya hablamos en un programa anterior. Eso es uno de los temas. El otro tema, nosotros estamos relacionados a través de la Asociación General de Autores del Uruguay con la sociedad de autores naturalmente de Argentina, de teatro, pero también de directores cinematográficos. Entonces la idea era poder hacer un ciclo, un festival de teatro, de películas argentinas, acá en Montevideo, en el centro, concretamente en la Sala Citarrosa. Hablamos con su director, Jorge, y estaba encantado de poder de hacer un ciclo aquí, porque tiene una pantalla fantástica, y entonces hacer un ciclo de películas argentinas en la Sala Citarrosa, y luego hacer un ciclo de películas uruguayas en Buenos Aires. Hoy, recibiendo la llamada que recibí del embajador, retomamos el tema y estamos ya trabajando o planificando encuentros para poder hacer
por lo menos esas dos actividades, entre otras, para poder acrecentar el vínculo entre Buenos Aires y Montevideo, entre Montevideo y Buenos Aires, entre Uruguay y Argentina, entre Argentina y Uruguay. ¿Ellos van a salir beneficiados? Sí, y nosotros también. Porque nosotros, como decíamos el otro día, no necesitamos que vengan miles y miles y miles de personas. Un partido de fútbol en el Estadio Centenario se nota inmediatamente con la hinchada que ven en Argentina. En el centro se mueven los negocios, se mueven los restaurantes, se mueven los taxis, se mueven los ómnibus. Por lo tanto, si trabajamos, como ya lo estamos planteando con las autoridades actuales de turismo, y con los directores también de turismo y de cultura, tanto de municipales como nacionales, podemos en planes concretos y mantenidos ser útiles o intentar ser útiles a la comunidad a la que pertenecemos. Por lo tanto, mi enorme agradecimiento a la llamada de Alberto Zapicán, mi hermano del alma, que me llama para decir que me ama, y yo le digo que también. Y mi abrazo a Lupita, su compañera de vida, y a Batoví, su hijo, y a toda la barra que tiene por allá. Mi enorme agradecimiento a Boris Faingola por la clase fantástica de definir entre lo objetivo y lo subjetivo del batero, del cuarto Beatle, y que nos va a permitir, ojalá, que aplicarlo también en otras actividades de nuestros análisis culturales, artísticos o políticos. Y mi enorme agradecimiento a la llamada que recibí del embajador uruguayo en la Argentina, porque nos reaviva la ilusión de intentar ser útiles a la comunidad a la que orgullosamente pertenecemos, que somos los orientales, que recuerdo que somos anteriores a los uruguayos. Salud, hermanos del alma. Gracias, porque no hay martes, ni jueves, ni sábado que no piense, ¿y qué voy a hablar ahora con la gente que está esperando, con los hermanos? María, muchas gracias por estar con nosotros, poeta desde Nueva York, los amigos de todo el mundo y los amigos orientales de todos los pagos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, no brindamos. Muchas gracias por estar allí. Nos reencontramos, si ustedes están de acuerdo, el próximo jueves. Ojalá que podamos sobrevivir a estos fríos y el sábado, y así sucesivamente, como decía la maestra. Me voy con un poema. Me voy con un poema. Me voy con este poema, si ustedes están de acuerdo. Lo está trabajando mi querido amigo Alberto Peirú. Se llama Volver. Está en el libro A Pura Vida, este que presentamos allá en la embajada con el negro Lescano, y que tuvo una participación que yo agradezco y sigo agradeciendo muy especialmente el viejo yuyero, que no es viejo, Miguel Cabrera. Volver. Tiene una cápite de Ernesto Cardenal, el cura trapense nicaragüense, que dice: yo le canto a un país que va a nacer. Ayer también estuve aquí, en esta esquina del sur, del mar y el viento. Vine a buscar mi voz de alcohol y de guitarra, mi voz de antes, que se voló en proclamas, en un verso de amor y bolichero, en el misterio de una mujer desnuda sobre el pecho, latiendo como el poema en el blanco papel de mis desvelos. Soy hijo de la noche y del lucero, de la ternura y un animal rugiendo. Subo al andamio de las jardinerías buscando aquel jazmín de blancos senos en el patio de mi casa de entonces, cuando tenía padres y Dios y me creía la misión de cambiar el mundo, ya a imagen y semejanza de mis sueños. Ayer volví a buscarme y no me encuentro. Mañana volveré. Ya es hora de empezar todo de nuevo.
Muchísimas gracias por permitirme la ilusión de empezar juntos, todo de nuevo. Nos encontramos.